Estamos a miércoles 14 de mayo. Nuestra lectura hoy se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, en el Salmo 60 y en Hechos, capítulo 23. Meditaremos en Hechos 23, versículos 22 al 24, una porción cortita de una historia muy especial en un momento singular de la vida del apóstol Pablo. Escuchemos a Eli y sigamos la lectura junto con ella. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos 22 al 24. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Muchas gracias, Eli. Esta porción nos muestra un destacamento de soldados armados y preparados para conducir a Pablo de manera segura hasta el gobernador Félix. El término soldado significa alguien al que se le paga para servir. La carrera del soldado ofrece a un joven el aprendizaje de valores como disciplina, organización, amor a la patria, solidaridad y perseverancia, entre otros valores que orientan sus actividades dentro y fuera del cuartel. Yo recuerdo cuando me tocó hacer el servicio militar, la mili, como se le llama en Argentina. Corría el año 1978. Fue un año de fuertes conflictos bajo la dictadura militar y con un problema muy grave con un país vecino, con Chile, por un conflicto en el canal de Beagle, al sur de ambas naciones. Estuvimos a punto de ir a la guerra. Y mi experiencia en aquellos largos meses de preparación militar fue para mí de maravillosa bendición, porque la presencia del Señor fue una realidad en mi vida en unos detalles que algún día os podré compartir. La gracia del Señor se derramó sobre mí con abundancia. Tenía solo 18 años, pero Dios fue tan real y tan cercano en aquellos tiempos tan difíciles. Aprendí muchas cosas, especialmente disciplina para mi vida personal, pero también a valorar muchas de las cosas que tenía en mi vida diaria y que en aquella etapa tuve que extrañarlas realmente. Pero fue muy buena experiencia para mí. El soldado ejerce su actividad en tiempos de guerra y también en el mantenimiento de la paz dentro y fuera del país. Presta ayuda a la población en casos de catástrofes. Es una persona que está allí disponible. En el sentido espiritual, el soldado de Cristo es aquel a quien Cristo recluta para la obra cristiana. Todo cristiano es un soldado voluntario de Cristo. Sin embargo, también hay soldados contratados por Cristo para trabajar de forma integral en el ministerio cristiano. Por eso Pablo llama al joven obrero Timoteo un buen soldado de Jesucristo. Lo puedes encontrar en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 3. Hoy vamos a destacar la importancia del soldado en las Escrituras. De acuerdo con la Biblia, para formar parte del ejército de Israel, el soldado precisaba ser capaz de salir a la guerra y tener por lo menos 20 años. Números capítulo 1, verso 3. En Hechos 17, la Biblia afirma que el centurión Cornelio tenía soldados piadosos a su servicio. Hoy tenemos muchos soldados, cabos, sargentos, capitanes, tenientes, coroneles y hasta generales que sirven al Señor. La Biblia siempre valora el trabajo del soldado y aboga por sus derechos.
De acuerdo con la ley de Moisés, los soldados tenían el derecho de disfrutar de una casa nueva, plantar una viña, disfrutar de ella, y el derecho de permanecer un año en su hogar para alegrar a su esposa si eran recién casados. Estos detalles están en Deuteronomio 20 y en Deuteronomio 24. Dice allí: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Además, de acuerdo con la Biblia, el soldado no debía ser medroso, perezoso, ni pusilánime, cobarde. De hecho, en el capítulo 20 de Deuteronomio se habla de que si algunos lo eran, era preferible despedirles, permitirles regresar a su poblado. La Biblia está repleta de ejemplos de soldados valerosos en el ejército de Israel. David, por ejemplo, montó un poderoso ejército que fueron conocidos como los valientes de David. Sus proezas, sus hazañas militares están documentadas en la Biblia y las vamos a leer pronto en este segundo libro de Samuel. En primero de Crónicas 12, la Biblia relata: estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército. La palabra de Dios dice que todos los días venía ayuda a David. Se hizo un gran ejército, como ejército de Dios. Esta cita está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12 y el versículo 22. En cada ejército de una nación hay una jerarquía con varios rangos. En el ejército los rangos van desde soldado, luego cabo, luego sargento, subteniente, teniente, teniente primero, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, general de brigada, general de división, teniente general. Luego están los jefes del ejército, entre otros. En el ejército de Dios también hay varios rangos. David, por ejemplo, tenía un rango tan alto en el ejército de Dios que se dice de él que valía por 10.000 soldados de Israel. David era un general tan seguro de sí mismo y tenía tanto coraje que escribe el Salmo 27. Y en el verso 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hoy, los soldados del ejército de Cristo son reclutados para enfrentar enemigos espirituales. Por eso nuestras armas también deben ser espirituales. En 2 Corintios capítulo 10 y el verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy se invita a los soldados de Cristo a fortalecerse en el Señor, Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza, y también a revestirnos de toda la armadura de Dios, dice allí en el verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy los soldados de Cristo están equipados con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del Evangelio de la paz como calzado, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso Pablo escribe a Timoteo, ya lo hemos mencionado, su última carta, capítulo 2 y verso 4, y le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por lo tanto, el soldado no puede perder el tiempo durante el servicio, ni puede distraerse estando en servicio. Es necesario estar atento, vigilante, y como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo en el Espíritu. Amado Padre, gracias te damos
Porque la palabra de Dios nos habla de una guerra espiritual. Pero no nos has enviado a la batalla solos. Hay un general que libró la batalla primero por nosotros y la ganó para nosotros. Por eso Pablo nos habla de que debemos ir de triunfo en triunfo. Porque esos enemigos han sido vencidos, pero son reales y nos acechan todavía. Que podamos fortalecernos en el poder de tu fuerza. Que podamos vestirnos de la armadura, Señor, para vivir este día en victoria, para gloria de tu nombre y para gozo de nuestros propios corazones. Te alabamos, Señor, porque estás con nosotros a cada instante. Cuídanos, guárdanos, protégenos, haznos sentir tu presencia, resplandece sobre nuestra vida hoy. En tu nombre, amén. Os espero mañana, jueves. Manteneos bendecibles.